Buenos días, queridos amigos de La Posta. Una vez más les toca aguantarme a mí porque, como ya les conté ayer, Anderson Boscan trajo un nuevo ser humano al mundo y todavía creo que está sufriendo las consecuencias de no poder dormir y amamantando, no amamantando él, espero que no, pero cuidando de su bebé. Le mandamos un fuerte saludo en esta mañana fría quiteña. Cuéntenos cómo está el clima también en el resto del país. Esa gente linda de Guayaquil, a ver si está lloviendo o no. Estamos esta mañana aquí con la activista política, catedrática universitaria, María Paula Romo. Buenos días, María Paula. Buenos días, Luis Eduardo, qué gusto estar aquí. Buen día también a tus amigos de La Posta. Arrancamos la conversación por algo que sigue siendo el tema principal de conversación esta semana, que son el escándalo y la guerra declarada entre el fiscal general de la República y el presidente de la Asamblea. ¿Qué implicaciones políticas puede tener esto, a tu modo de ver, con el presidente de la Asamblea? ¿Es posible de que el tipo renuncie al cargo, el compadrito lindo, o está blindado políticamente? Bueno, creo que lo del audio es gravísimo y sigue abonando a lo que se ha descubierto ya, a lo que se ha confirmado ya en los últimos meses, que es más o menos la estructura en la que estábamos viviendo, de complicidad entre los diferentes poderes del Estado, de mucho secreto, de deudas y de favores entre ellos. Y creo que todavía es de pronóstico reservado lo que va a pasar. También me parece que habría que ser muy cuidadosos en qué es lo que pedimos que pase, ¿no? Porque lo que hemos escuchado con el audio que entregó la Fiscalía provoca tal indignación que la única sensación es que renuncien todos, ¿no? Y yo digo, sí, que renuncien todos o que se vayan todos, pero poco a poco. Porque el rato que esto lo que significa es como una salida general, ¿quién nos explica lo que pasó? Porque más allá de la molestia, de la indignación, Serrano tiene que explicar a qué se refieren con la amiga, a qué se refieren con el informe que ya no existe o que sí existe, qué hace él como original de la Contraloría. Dio un mamotreto de rueda de prensa en la que supuestamente iba a explicarle al país. ¿Qué conclusiones te quedaron a ti de esa rueda de prensa? Algunas cosas importantes. Primero, la conversación era de él participó, no puso en duda haber participado en la conversación, y creo que eso es una cosa importante, porque Pollitt aceptó haber participado, Serrano aceptó haber participado y Pollitt aceptó haberla grabado. Entonces ya no tenemos que discutir si es que es cierta o no es cierta, ya solamente le queda dar explicaciones sobre el contenido, dar explicaciones sobre lo que eso implica. Y creo que tampoco podemos ser ajenos a que la disputa por la Fiscalía es una disputa muy importante. Es decir, ¿quién está en esa pugna? ¿O cuál es? Expliquémosle a la gente esa disputa. Entendería yo que, por un lado, Bacamancheno, el actual fiscal general, ¿no es cierto?, que tiene sobre él una serie de presiones. Para eso no necesitamos ninguna filtración para entender que en un momento como este debe tener miles de presiones desde todos los sectores, porque lo que puede hacer la Fiscalía es decidir a quién investigar y a quién no investigar. Puede decidir por qué delito los investiga, además. O sea, puede decir, no, esto no ha sido peculado, esto ha sido asociación ilícita o enriquecimiento ilícito, y eso, la diferencia es de 10 años, o sea, no es un asunto menor. Puede decidir a qué casos les da mayor impulso, puede decidir en qué casos acusa y no acusa. El poder que tiene un fiscal es un poder gigantesco. Entonces, si hoy Bacamancheno se encuentra bajo fuego cruzado, eso también tiene una explicación, porque deben haber muchos interesados en tener más cercanía o en evitar ser investigados. Entonces, si bien el fiscal, hoy fiscal general, tiene que darle explicaciones al país sobre lo del 30S, que es gravísimo. Bueno, pero vamos por partes, que eso no signifique poner en riesgo las investigaciones que hoy está llevando adelante la Fiscalía. Necesitamos la mayor transparencia para que de esta disputa no signifique que como resultado nos vamos a olvidar de todas las investigaciones sobre la preventa petrolera, sobre las refinerías, sobre los contratos, sobre la deuda, porque el problema es que terminemos embarcados en un culebrón en donde finalmente el riesgo es político, pero la impunidad puede seguir siendo la que gana. Pero entonces, ¿qué otra fuerza está atrás? Porque, perdón, el fiscal sugiere que el señor Serrano, compadrito lindo, está conchavado con la fiscal subrogante Tania Moreno,
en toda esta conspiración para bajarse a la fiscal antes de fin de año? ¿Qué probabilidades hay de eso desde el punto de vista político y desde el punto de vista legal? Bueno, cuando José Serrano dice hay que bajarse al fiscal, me parece que ya nos quita la duda de que esta sea una especulación de Vaca Mancheno, porque lo dice textualmente en una conversación y ojalá pueda explicarlo más y no explicarlo con imprecisiones o diciendo se ha producido una conversación en el mismo momento en el que está aceptando que él participó en ella. Pero bueno, en todo caso, esto queda fuera de duda. Lo de la amiga, al parecer, a todas luces, todas las personas que yo he escuchado, todo lo que parece darnos a entender esa conversación es que se trataría de la fiscal subrogante. Entonces, ¿es probable destituir a un fiscal? Sí, sí es probable. Lo puede hacer la Asamblea Nacional y también lo puede hacer el Consejo de Participación Ciudadana de Transición, que tendría que ser elegido este mismo día y que va a evaluar todos los órganos de control. Entonces, ¿eso es posible? Sí. ¿Es deseable? No sé, este es el típico caso en donde uno tiene que preguntarse para quién trabaja, ¿no? Esto de nadie sabe para quién trabaja. La salida del fiscal, ¿a quién le va a beneficiar? ¿Una salida del fiscal en este momento le beneficiaría a alguien? Creo que esa es una pregunta que tenemos que hacernos en el país, sin que eso signifique ¿Tienes la respuesta? Que algún momento no nos vayan a dar explicaciones. ¿A quién beneficia que Carlos Vaca no esté en el cargo? Supongo que a los actuales investigados, pero creo que en este momento el caos es la única certeza que tenemos. Hay una gran cantidad de sectores en pugna y no está claro quién está de qué lado. Eso es lo que dice Serrano en su conversación telefónica, ¿no? No están cumpliendo los acuerdos. ¿Los acuerdos con quién? ¿Los acuerdos para proteger a quién? Entonces, ¿nos interesa tener un fiscal que cumpla acuerdos o nos interesa tener un fiscal que haga su trabajo y... ¿Será posible que haga su trabajo sin cumplir acuerdos con nadie? ¿O incumplir los acuerdos con unos significa cumplirlos con otros? También son síntomas de la gran descomposición que hay en el país. Creo que al final esa sigue siendo la pregunta de fondo. Más allá del escándalo, de la coyuntura, ¿qué estamos haciendo ya en lo estructural para resolver lo que está en el fondo de este problema? Porque tenemos un contralor en el problema que tiene, un fiscal en el problema que tiene, el presidente de la Asamblea en el problema que tiene. Cada día que pasa... Una crisis institucional total. Cada día que pasa tienes un nuevo sujeto político involucrado en un sistema de espionaje, de entrega, de delaciones, de grabarse las llamadas telefónicas, de negociar o de esconder y decidir en qué momento entregan un informe que no tenían explicación para que esté en su poder. Creo que también la sensación para los ciudadanos es que hay una cosa pasando en el escenario. Hay una cosa que pasa cuando se alzan los telones y se prenden las luces. Y cuando se prenden las luces, José Serrano le hace el juicio político a Polit. Él es el proponente del juicio político, él es el que le cuestiona. Y poco después está hablando por teléfono. Cuando se apagan las luces y se cierra el telón, entonces, hola hermano, hola compadrito. Creo que eso es lo que le deja el peor sabor al país. ¿Qué es lo que está pasando ya en verdad? Desde el punto de vista legal, ¿tú has analizado o se te ocurre qué delitos se configuran en esa conversación? Porque el fiscal inicia, o sea, sale Serrano y dice voy a pedir que se judicialice el audio. Eso lo dice a las 5:30 de la tarde, ya la fiscalía lo había judicializado a las 11 de la mañana. ¿Qué se puede investigar con ese audio? O sea, ¿qué figura penal se puede buscar ahí? Bueno, eso de que se judicialice el audio es una cosa bien rara, ¿no? Porque no se le puede judicializar a una grabación. Eso fue lo que dijo. Esas fueron las expresiones de Serrano, pero habría que ver de qué... Estaba muy confundido ese día, también dijo que era periodístico. Sí. Entonces, habría que ver exactamente... Así es. Yo también. Sí, habría que ver exactamente a qué se refiere con eso de que se judicialice, pero que lo analice en un proceso judicial, la fiscalía con la supervisión de un juez, que es como es cualquier proceso penal. Eso es una cosa. Ahora, ¿para qué? Pero esa llamada puede configurar en algún momento asociación ilícita, por decir alguna figura. Me parece que esa llamada o esa conversación por sí sola trae más problemas políticos que jurídicos. Legales. Pero en lo jurídico la pregunta es, cuando se dicen entre ellos, ese informe ya no existe, entonces creo que la siguiente pregunta es, ¿cuál es el informe? Porque ya no existe, usted lo tenía,
Porque si de alguna manera parece hicieron que es el del 30S, ¿no? Si hicieron desaparecer o ocultaron un informe público, un informe oficial que no tenían por qué tenerlo, podría ser algo parecido a obstrucción de la justicia. O sea, hay pequeños detalles de esa conversación que podrían llevarnos a otra cosa, pero creo, insisto, que es un problema políticamente más grave de lo que es jurídicamente, porque además, ¿quiénes están involucrados? O sea, si es un problema judicial, ¿quién va a investigar? Eso es lo que quiero que desarrollemos. Primero pasaremos a las implicaciones políticas. ¿Qué garantías tenemos de que el fiscal, que la fiscalía investigue este tema técnicamente cuando uno de los involucrados es el propio fiscal y que es una bronca a todas luces, por más de que lo niegue el propio fiscal ayer, personal? O sea, ya es un tema de guerra entre el uno y el otro. ¿Se tendría que excusar el fiscal de esta investigación? O, por ejemplo, también la fiscal subrogante tendría que excusarse ella de la investigación también que se sigue en contra del fiscal por el 30 de septiembre. O sea, ya no sé quién da garantías legales en la investigación en este país. Esta es la pregunta y esta es la señal de por qué no debió haber ido a la fiscalía, sinceramente, alguien tan cercano a toda esta trama. Porque el hecho de que se haga cargo de la fiscalía alguien que está tan cerca de todos los involucrados, de todos los investigados, es un riesgo muy grave. Pero eso ya está. Ya está. Pero nos da la señal de por qué es tan importante y por qué es tan grave y por qué no es que se trate de un pecado, sino que hay personas que no deben ocupar cargos en determinados momentos por estas cercanías. Pero ¿quién investiga? Si se excusa el fiscal Bacamancheno de las investigaciones en las que esté involucrado José Serrano, investigaría la fiscal subrogante. Pero ha pelado el pollo ya. La fiscal subrogante, al parecer, sería a quien se refieren en la conversación. Entonces, ella también en ese momento sería cuestionada por investigarlo. Y todos los demás, estructural, jerárquicamente en la fiscalía, son subordinados, son subalternos de ambos, de Bacamancheno y de Tania Moreno. Entonces, de nuevo, hay un problema de una crisis de institucionalidad gravísima. Hay que seguir los pasos que hay que seguir. Me parece que la única y la mejor solución en este momento es la transparencia. O sea, el audio está cortado. El audio que hemos escuchado es un audio que está cortado. ¿Qué dijo está editado desde origen, porque yo lo escuché una semana antes al audio y es tal cual como el que se presentó en la fiscalía. Entonces, puedo decir o puedo suponer que no es el fiscal el que lo editó, sino que de origen ya venía editado desde... Porque si no, también Poli te hubiese dicho, ese no es el audio original, ese audio está editado, y él lo que dice, ese es mi audio, yo no lo entregué. Aquí puse y ya no asoma. Me lo han robado. A la posta le dijo exactamente le dijo... ¿Cómo se les ocurre que yo voy a entregar mi propio audio, el cual yo mismo les hice escuchar, a quien pretende desaparecer las pruebas en su contra de la comisión del 30S y a quien pretende destruir a mi familia? Por favor. Es un mensaje ahí medio bravo conmigo, pero él certifica de que el audio esté completo desde el punto de vista político. Solo una cosa, eso nos salva de esta historia de judicializar, porque en un proceso judicial no se puede utilizar un audio que no esté completo. O sea, no se puede obtener una prueba en violación de una garantía, no se puede interferir una comunicación. En este caso no hay una interferencia porque uno de los que intervienen en la conversación graba su propia conversación, aunque luego no sepa cómo aparece en las manos de la fiscalía. Este audio no puede ser prueba para nada, dices tú. No penalmente, no en un proceso penal si es que está cortado. Porque en un proceso penal yo puedo entregar mi propio audio, pero no puedo editarlo. ¿Y no se necesita una autorización judicial para conseguir el audio? Se necesita una autorización judicial cuando alguien va a interferir una conversación de terceros. Cuando tú vas a grabar tu propia conversación, no necesitas una autorización judicial, eso es lo que dice el código. Por eso creo que el problema va más allá de lo jurídico, no es un problema judicial, no es un problema de en qué proceso se da esto, sino políticamente qué representa, políticamente cómo se siente el país cuando la persona que le dio el impulso al juicio político, cuando quien dijo que era el que llevaba adelante la destitución de Poli, sigue hablando por teléfono hasta la semana pasada.
Porque esa es la otra cosa del audio. El audio no puede ser de noviembre del 2017, a menos que tuvieran una bola de cristal para saber lo que iba a pasar hace 15 días en una de las audiencias de Petroecuador. Entonces, si hablan de algo que sucedió hace 15 días, el audio es reciente, el audio no es del año pasado. A mí Polit me dijo, ya es una semana, el audio es de hace un par de semanas. Entonces, es un audio después de la audiencia de Petro. Esa es la fecha que tenemos. Cualquier momento entre que el fiscal lo hizo público y la audiencia de Petroecuador probablemente nos da un mes de margen, pero no es el año pasado. Entonces, creo que la mayor cantidad de explicaciones son explicaciones políticas y creo que José Serrano, ¿esto es una herida de muerte políticamente para José Serrano o hay cómo zafar de esta? A mi pesar. Siempre hay cómo zafar. Creo que el Ecuador, si algo nos ha demostrado estos años, es que no hay heridas de muerte y es increíble cómo las que parecen cosas gravísimas terminan en un poco tiempo casi olvidadas o convertidas en otros asuntos, pero ojalá no lo dejemos pasar tan fácil, no hay que dejar pasar tan fácil lo que está sucediendo en este momento en el país, pero tampoco hay que librarnos como poniendo en una pira a los sujetos y olvidándonos de las reformas profundas de las instituciones. Te pongo un ejemplo chiquito. Tenemos 9 meses ya de estar cada día amaneciendo con un nuevo escándalo de corrupción. Es insólito que en la Asamblea no se les haya ocurrido derogar la norma que exige informe previo de la Contraloría para procesar por peculado. Esa norma lo que hace es que el delito prescriba. Creo que hay un proyecto presentado por Lourdes Cuesta. Bueno, hay algunos proyectos. Hay un proyecto de lucha contra la corrupción presentado por José Serrano, ¿no? Es que esa se supone que era la respuesta legislativa. Pero en 9 meses no se trata de que haya un proyecto, sino que lo hayan aprobado. Hace 2 años la Asamblea Nacional eliminó la obligación de presentar declaraciones juramentadas de bienes en una notaría. Ya no hay esa obligación no existe. Ahora haces en línea una declaración que va directamente a la Contraloría. O sea que tú y yo ya no podemos ir a una Contraloría, a una notaría y pedir una copia porque estaban elevadas todas las declaraciones juramentadas de bienes. Pero puedes bajártelas de la Contraloría. No son públicas. No puedes bajártelas de la Contraloría. Sí, no son públicas, porque parte de lo que hacía esta reforma es que les daba algún tipo de sigilo. ¿Por qué no se ha reformado esa medida para que las declaraciones de bienes sean públicas? Es decir, después de todos estos escándalos, ¿qué cosas de fondo se están resolviendo en el país? ¿Qué cosas de fondo se están haciendo para que no solamente vayamos a cambiar a unas caras por otras caras y esto siga funcionando de la misma manera? Precisamente Roberto Benalcázar dice, ¿por qué tanto silencio de Lenín Moreno y la cirugía? Se refiere a la cirugía mayor de la corrupción, que también lo dice Moreno en su tuit después de las revelaciones del fiscal. ¿Qué rol juega el presidente Moreno aquí? ¿Es allá mátense entre ustedes, yo no tengo nada que ver? ¿O tiene que tener un pronunciamiento? Porque la posición de ellos, lo sé porque he conversado con ellos, no es un tema que compete al Ejecutivo, es un tema que compete a la Fiscalía, a la Justicia, con el Legislativo yo no me meto. Sin embargo, está representado ahí la agrupación política de la que Moreno es su presidente nacional. ¿Qué rol juega el presidente Moreno en toda esta novela? El presidente Moreno tiene un papel importantísimo que jugar, además de que porque es el presidente de la República, el presidente del partido, es porque en este momento él tiene legitimidad y respaldo. Lo que ha representado la consulta popular, lo que él mismo, las decisiones que ha tomado en estos meses, le dan una legitimidad que le permiten a él jugar un papel. No le corresponde el papel de decir quién es culpable y quién es inocente, y creo que ha hecho bien al intentar reaccionar con cabeza fría. Muchas personas, y lo entiendo, decían cómo pudo haber guardado silencio o no haber tratado, aunque sea un poco el caso, lunes en la noche, en el enlace, en la comunicación. Se quejaba la gente de que está hablando de la misión Ternura mientras el país se cae a pedazos. Pero en verdad el presidente Moreno reaccionó por Twitter, pero para quienes no lo leen en Twitter, probablemente el repetir esta misma declaración que hizo en Twitter habría sido importante en otros medios, pero creo que en la posta y todos lo vieron. Sí, eso es.
pero creo que es importante también el que no pidamos que las reacciones sean a los 2 minutos y el que nosotros también no reaccionemos a los 2 minutos. O sea, aquí se necesita tener la mayor cantidad de información para lograr entender qué está pasando. Lo que es cierto es que lo que vemos no es ni la mitad de lo que en verdad hay. Entonces, lo que cada una de estas conversaciones nos descubren es que todavía hay mucho que no sabemos, hay mucho que se está jugando por fuera de lo que se dice en los medios o de lo que se dice en los discursos públicos, y hay que hacer un esfuerzo por llegar a la verdad, o al menos para tener elementos de muchas verdades distintas, ¿no? Porque también estamos desesperados pensando a quién creerle. A la posta. No, tampoco, a todos juntos. Creo que esto también es importante. Tenemos que sumar las versiones de todos, entender cuáles son los intereses que están en juego, averiguar cuál es la parte que nos están diciendo. Y lamentablemente para el país, en medio de este destape de corrupción, todos están diciendo un pedazo de verdad. Entonces... Pero alguien tiene que armar el rompecabezas. Así es. ¿Quién es este alguien? Bueno, ojalá, creo que ahí el presidente Moreno tiene un papel que jugar porque tiene esa legitimidad. Creo que para eso sirven las distintas fuerzas políticas, para eso sirve la Asamblea Nacional, para eso sirve la prensa, porque al final son todos los ciudadanos, es el país el que va a tener que hacerse una idea de qué es exactamente lo que ha pasado. Pero hay que tomar decisiones. Eso mismo, en la Asamblea, y siguiendo con el tema político, las consecuencias políticas de todo este escándalo, ¿qué puede suceder en la Asamblea? Desde el punto de vista legislativo, ¿se puede remover del cargo? Yo entiendo y he consultado de que no existe la norma para removerlo del cargo. Entiendo también que con un juego de mayorías todo se puede lograr también en la Asamblea, interpretando cualquier cosa, te fuiste ñañito. ¿Qué opciones tiene la Asamblea para actuar en este caso? La otra es esperar de que la judicialización de este asunto llegue hasta la Corte Nacional para que exista hipotéticamente una solicitud de un juez de la Corte Nacional para que le levanten la inmunidad al señor. De ahí tienen que empezar las sumas y restas de los números. ¿Hay forma de que las fuerzas políticas en la Asamblea remuevan al señor o tomen una acción más urgente en este caso? Yo pondría la pregunta de otra manera. Yo diría, ¿cómo se va a configurar la nueva mayoría de la Asamblea? Porque eso es algo que estamos esperando desde la consulta popular. De alguna manera la consulta popular puso fin a esta separación que ya se estaba dando dentro del movimiento oficialista. Entonces la consulta popular oficializa ese divorcio, digamos. 30-40, ¿sí? Más Entonces ahora ya no hay un bloque de mayoría en la Asamblea Nacional. ¿Pero hay como mocharlo al señor del cargo? Sí, claro. ¿Cómo? Por la votación de una mayoría. Y hay una norma en la mayoría ley orgánica, simple, 69 sí, gatos. Sí, porque los casos que requieren mayoría calificada se encuentran en la Constitución. Entonces, hay una norma que dice que las autoridades de la Asamblea cesan en su cargo por renuncia, por destitución, por sentencia, porque pierdes la calidad de asambleísta. Entonces, ¿una mayoría puede hacer eso? Sí. ¿Puede reformular las comisiones? Sí. ¿Puede nombrar otras comisiones? Comisiones sí, que ya no representan en lo absoluto la actual correlación de fuerzas de la Asamblea. Es que esa es la pregunta. ¿Cuál es la actual correlación de fuerzas en la Asamblea? Es decir, ¿se va a armar una nueva mayoría en la Asamblea Nacional para defender o para sacar a José Serrano? Ojalá que no, ninguna de las dos. Porque ninguna de las dos es motivo suficiente para estructurar una nueva mayoría. Y si la Asamblea conforma una nueva mayoría, ojalá sea sobre una agenda clara, sobre unos puntos y no tengamos un escenario de que cada votación sea una nueva negociación. ¿Y qué posición eso sería muy grave para el Ejecutivo? Posición va a tomar la izquierda democrática en este caso? No me corresponde a mí decirlo, yo soy una simpatizante muy lejana en este momento del partido. ¿Por qué tan lejana? Y espero que la izquierda democrática tenga una postura crítica y de exigencia y no de espíritu de cuerpo para proteger a nadie. ¿Tú crees que por ahí va a ir el tema en este caso de Vilma Andrade? Vi unas declaraciones en la prensa ayer en donde parecía pedirle más explicaciones al fiscal que al presidente de la Asamblea. Eso no es lo que yo creo que en este momento hay que hacer. Creo que al presidente de la Asamblea le corresponden muchas explicaciones al país y creo que los legisladores son los primeros que tienen que tomársela, ¿no? Entonces no sé si esa es la postura del partido. ¿Estás fuera de la idea? Estoy fuera de la idea. ¿Y todo el grupo de los ex-Ruptura también? Ese puede ser motivo de otra conversación, pero al parecer nunca nos afiliaron, así que podemos conversar luego de eso. Hoy
pasando al segundo punto importante del día, que es precisamente hoy a las 4 de la tarde, esta asamblea con esta nueva correlación de fuerzas que todavía no se sabe para dónde va. El bloque morenista no se sabe si es serranista o morenista, eso también se tiene que ir decantando durante estos días, pero hoy a las 4 de la tarde la Asamblea Nacional está convocada para votar las ternas, votar con B pequeña, las ternas enviadas por el presidente de la República para conformar este superpoderoso Consejo de Participación Ciudadana de Transición. Son 7 ternas, lo único que de las averiguaciones que he hecho, hay un solo consenso en la Asamblea, que es votar, que ya es bastante, ¿no? O sea, no entrampar la votación, de alguna forma hoy terminar a las 7 de la noche aproximadamente con un Consejo de Participación Ciudadana. El problema es que también, según las averiguaciones, no todos los nombres contentan a todos. Lo único que está completamente definido, o estaría, es que el bloque correísta se abstendrá de votar de todo, ¿no? O sea, su voto será de abstención ante cualquier conformación de las ternas. También hay bloques de la oposición, principalmente de Creo, que han tomado la posición más radical o fuerte en este escándalo del señor José Serrano, en el que dicen que evidentemente José Serrano tiene que excusarse y no podría dirigir la sesión de hoy, especialmente si es que se va a elegir un consejo de participación que tendrá entre sus funciones la potestad de sacar al fiscal, a su enemigo de a muerte en este momento, del cargo. ¿Cómo ves? Vamos de atrás para adelante. ¿Cómo ves los nombres presentados por Moreno? ¿Sentiste satisfacción, sentiste tranquilidad o sentiste rabia? Yo creo que el presidente Moreno logró un muy buen resultado con la conformación de las ternas. No vamos a poder hacer que todo el mundo nos parezca el nombre ideal. ¿Tú querías estar? Pero no quería estar. Pero no hay ningún nombre que merezca un cuestionamiento tan fuerte. Es decir, ya no es una lista. No hay ningún impresentable. No hay ningún impresentable, por cierto que no. Y al revés, hay varios nombres muy respetables que tienen mucha legitimidad. ¿Cuáles? Julio César Trujillo, María Arboleda, Luis Macas y muchos otros nombres que están ahí. Está una abogada que fue una abogada alcíbar de Manabí. Exactamente. Es decir, hay muchos nombres de muchas personas y seguro a Zavala Ega se lo critica por su corazón correísta, ¿no? Así es. Ha tenido una postura de mucha defensa de algunos temas, pero creo que ningún nombre es tan grave como lo que tenemos ahora. O sea, no son los esposos de alguien de la bancada, la esposa del otro, el hijo de otro, el subalterno, el exministro directo. Ningún nombre merece ese nivel de cuestionamiento, ni por su relación actual con el poder, ni tampoco por su participación en alguna actividad cuestionable. Participar en política, por otro lado, no me parece cuestionable. Participar en política es parte natural de la vida de un ciudadano. O sea, ¿tú crees que eso no debió haber sido un argumento para excluir postulantes al Consejo de Participación Ciudadana? Por cierto, no. Lo que creo que es importante es que no respondan a una disciplina partidista en este momento. Se comprende, ¿no es cierto? Que no. Como tú que estás fuera de la idea ahora, por ejemplo, hubiese sido una candidata. No, pero es diferente lo del Consejo, no era yo candidata. Pero creo que no responder a la disciplina partidista de ese momento es válido. Pero cuestionarle a Julio César Trujillo por haber sido constituyente, por haber sido diputado, por haber tenido alguna participación en la política, eso no está bien. Alguien que tiene, no sé, 20, 30 años, no digo de vida pública, sino de edad, y que nunca ha participado o ha tomado partido por ningún asunto, o sea, no ha militado en una causa, no digamos solamente en un partido político, es alguien a quien probablemente no le interesan los temas públicos. Entonces, pero hay uno no por ahí que sí ahí. Es que parlamentario andino alterno, el señor, ¿cómo se llama? El que representa a los pueblos afrodescendientes. No sé. Este señor. O sea, hay temas, ojalá. Huber Delgado. Sí, ese señor afiliado a Alianza País, así ¿no? es. No debió haber estado porque esa es la regla que se puso en la consulta, revisado, pero ¿no? entendería que no son de los nombres que tendrán la mayoría el día de hoy. Pero creo que el Consejo de Participación Ciudadana tiene condiciones para conformarse realmente con personas con la suficiente autoridad para empezar a desenrollar este enredo. ¿Y ellos se vota hoy? ¿Empiezan a trabajar mañana? Hoy tarde. O sea, el Consejo de Participación Ciudadana tiene una tarea inmensa y un plazo bien cortito, 6 meses para evaluar.
porque esto es lo más importante que va a hacer el Consejo de Participación Ciudadana, y apenas empiecen a correr estos 6 meses, es lo vital que tiene que hacer el Consejo. ¿Por dónde tienen que empezar? Yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana tiene que hacer un calendario para evaluar a todos al mismo tiempo. ¿Pero por dónde? Vos dices todos al ¿Sí? mismo tiempo, o sea, Entonces, repartirse. O sea, vos evalúa esto, vos evalúa, porque no pueden... Durante un mes recabamos información y diseñamos la metodología para evaluar. Al mes siguiente, cada uno se hace cargo de procesar la información, evidentemente con equipos. El Consejo de Participación Ciudadana tiene una estructura significativa en el país, no son solamente los electos. Y nos ha costado plata para cosas muy insignificantes, así que ahora está muy bien que trabajen para esto. Que cada equipo lleve adelante la evaluación y en 4 meses tengamos las evaluaciones de todo el mundo. Ahora, si lo que uno piensa es por gravedad, no por tiempo, porque creo que hay que evaluarlos a todos al mismo tiempo, pero creo que la Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura son de los primeros en ser evaluados. Pero el Consejo de la Judicatura, ¿cómo fue conformado? El Consejo Lo que de la pasa Judicatura, es de que yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana no puede topar a la Judicatura, porque el señor Yalc no fue elegido por el Consejo de Participación Ciudadana, y recuerda que la norma es que tiene que evaluarse y en todo y probablemente removerse a los que hayan sido elegidos por medio del Consejo de Participación Ciudadana. es que el Consejo de Participación No eligió a Ciudadana Yalc. no elige a nadie. No, pero, o sea, No elige a las nadie. comisiones ciudadanas que crean. A ver. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, el señor Carlos Ochoa, que si bien ya tiene el acta de defunción política por otro lado, no puede ser removido por el Consejo de Participación Ciudadana debido a que fue electo de una terna enviada por el presidente Correa, el expresidente Correa, a la Asamblea Nacional. Entonces, no está en el campo de acción del Consejo de Participación Ciudadana, y entiendo y estoy 99.9% seguro de que el señor Yalc también queda inmune a las acciones de este Consejo de Participación. No coincido yo con esa interpretación. El Consejo de Participación Ciudadana no elige a nadie. El Consejo de Participación Ciudadana reemplazó, en la estructura del Estado, reemplazó a la Asamblea Nacional en el proceso para designar a los órganos de control del país. ¿De qué se trataba la consulta popular? De desenredar, de ponerle fin a la cooptación de todos los órganos de control. Porque entonces, de verdad fuimos a una consulta popular para que el Consejo de Participación Ciudadana pueda cambiar ¿a quién? Al Consejo Nacional Electoral, entonces, porque si no, no le queda a nadie más. Es Consejo Nacional Electoral, es defensor público, es procurador, es Corte Constitucional. Corte Constitucional también viene de ternas. También viene de ternas, Así entonces es. tampoco puede No, entrar. Todos deben entrar, todos entran. Pero eso ya es una interpretación tuya de la ley. La otra es una interpretación tuya de la pregunta. Pero Pero pues aquí yo creo que es un juego de el interpretaciones. Consejo de Participación Ciudadana de Transición fue elegido y así se le ofreció al país, y yo creo que por eso votamos, para que el Consejo de Participación Ciudadana desenrede el problema que tenemos con todos los órganos de control cooptados. ¿Nos vamos a quedar 9 años con la Corte Constitucional que no se pronunció sobre la consulta? Nos vamos a quedar 9 años, o se renuevan por tercios, pero nos vamos a quedar 5 años con otras autoridades que han sido electas. Por supuesto que el Consejo de Participación Ciudadana puede tocarlos, pero es que además yo creo que nos estamos olvidando de una cosa: evaluarlos es parte de este baño de verdad que necesita el país. Evaluarlos no es solamente destituirlos, es contarnos qué han hecho. Y yo creo que en la evaluación deberían decirnos qué han hecho, cuántas causas han resuelto, pero creo que la evaluación también debería, por ejemplo, hacer un examen de sus patrimonios. ¿Quién lo va a hacer? ¿Le vamos a dejar a la Contraloría que haga eso? ¿O cuando pensamos en la evaluación a los órganos de control, vamos a evaluar su trabajo, su desempeño, que no solamente es un problema de delitos? Te pongo un ejemplo. La Corte Constitucional. Yo creo que en la Corte Constitucional hay cosas muy importantes que medir con la Corte Constitucional. ¿Cuántos casos han recibido y han resuelto que se tratan de estudiar o de dictar sentencias, acciones respecto de derechos de las personas o las comunidades? ¿Y cuántos casos son patrimoniales? ¿En cuántos casos lo que está en juego no es derechos, sino dinero? Indemnizaciones, multas, impuestos, glosas. ¿Cuántos casos patrimoniales han resuelto y cuántos casos de derechos han resuelto? ¿Cuál es tu hipótesis? Que se han dedicado a lo patrimonial. Pero yo creo que el país, la plata y los derechos. Yo creo que eso es algo que el país merece saber. No solamente es un problema de destituirlos, de sacarlos, de cambiarlos, sino de este baño de verdad del que tanto se habla. Necesitamos conocer, necesitamos saber cómo se ponen y cómo se han puesto los casos de la Corte Constitucional en el Pleno.
¿Quién decide cuál es un proyecto de sentencia que entra? Porque hay casos que se resuelven en 48 horas y casos que van 4 o 5 años ahí sin que lleguen a una sala de audiencias. Más allá de que los destituyan o no los destituyan, el país necesita saber que eso es lo que ha hecho la Corte Constitucional. El país necesita saber cuál ha sido la transformación de la justicia. Sí, tenemos un montón de gente presa. ¿Están presos por peculado? ¿Están presos por violación? ¿Están presos por delitos sexuales? ¿O están presos por robo de bagatela? ¿A qué se ha dedicado la Administración de Justicia? ¿A quién ha encarcelado la Administración de Justicia? A Jorge Glass. Por ejemplo, y hay que darle 10 puntos por cada punto de los delitos de bagatela, pero averigüemos en este tipo de delitos cuáles son los montos, de verdad, cuáles son los montos, cuántos casos de peculado. No es solamente un problema de hacer números y en cuántos edificios han gastado, ¿para qué sirvieron los órganos de control? Y eso, el Consejo de Participación Ciudadana, que va a ser electo en unas pocas horas, tiene el encargo legal y la autoridad moral para darle ese baño de verdad al país y para darnos algún punto de partida para salir de este entuerto institucional que va más allá de las personas y que no se va a resolver solo sacando a las personas. Y sacar al fiscal, si bien dices que eso no resuelve nada, ¿es oportuno sacar al fiscal en medio de este berenjenal en el que estamos metidos con Fiscalía, Serrano, Contraloría? ¿Es oportuno? O sea, sacarlo a vaca machino del juego, sería una satisfacción enorme para José Serrano, ¿no? Yo no creo que es oportuno en este momento sacar del juego al fiscal, y no solamente por Serrano, sino por todo el resto que se trata en la Fiscalía. Pero, por cierto, tampoco creo que la Fiscalía merezca de parte del país una confianza ciega. El fiscal tiene sus propios cuestionamientos, así que si bien creo que no es oportuno en este momento sacarlo, no es oportuno en este momento hasta que no quede claro qué es lo que está pasando con la fiscal subrogante y para quién estaríamos haciendo ese trabajo, pero creo que el país necesita tanta transparencia como sea posible. Es decir, si hay 600 investigaciones emblemáticas, 1000 investigaciones emblemáticas, 10 casos, que toda esa información sea tan pública como sea posible, para que podamos darle seguimiento y no tenga toda esa discrecionalidad una fiscalía que tampoco podemos decir que ciegamente se merece nuestra confianza. Al menos yo no lo diría. Si bien no creo que es oportuno sacar en este momento al fiscal, tampoco creo que la fiscalía merezca una confianza que nos haga despreocuparnos de lo que ahí está pasando. Aquí entre los comentarios de la gente, todavía te siguen reclamando el tema de Alianza País. Oye, sin dudar. ¿Y cómo llevas eso? Muy bien, tengo 8 años fuera, hemos sido perseguidos, nos disolvieron el partido, no hemos sido jamás cuestionados por manejar un solo dólar, muchos de nosotros no lo hicimos, algunos ni siquiera cobramos viáticos en 6 años, así que tomar decisiones políticas es parte de lo que hacemos los políticos. Y el Norman retirado en Galápagos, ¿no? Algunos estarán de acuerdo y otros no, ya regresó de Galápagos. Ya regresó, rica vida del señor. Ya regresó, estaba trabajando, no tan retirado, pero rica vida. Yo también quiero ir a trabajar en Galápagos, por el amor de Dios, aquí me muero del frío. María de Lourdes Intriago dice, solo nos quedan las calles o nos arrepentiremos. ¿Crees que la sociedad, la ciudadanía tiene que activarse, tiene que jugar un rol, o es un tema que se va a definir allá, entre las cúpulas, entre los políticos, entre ellos? Siempre nos quedan las calles, pero yo sí tengo una preocupación, y es que podemos salir y decir que se vayan todos, pero al otro día de que todos se van, alguien los tiene que reemplazar. Entonces yo creo que no es suficiente que se vayan, es que hay que construir las alternativas. Entonces, si es que estos son los políticos que no nos gustan, ¿cuáles son los que sí nos gustan? ¿Qué tan dispuestos estamos a involucrarnos? ¿Qué tanto le vamos a seguir cobrando a la gente que se involucre en política como si ese fuera el peor de los delitos, sin distinguir entre los que se han robado y los que no son ladrones? Entonces, realmente podemos salir a las calles y procesar nuestra indignación y siempre queda esa posibilidad, pero al otro día alguien más va a estar manejando eso. Entonces, creo que además de indignarnos, hay que involucrarnos, no queda otra opción. Aquí dice la señorita María Paula Roma, tan bondadosa con Serrano, tal vez está cepillando un carguito, dice. Cero bondadosa con Serrano. No has tenido ningún, con señor Moreno, perdón, no has tenido ningún acercamiento con el gobierno, ni nada por el estilo. No. Hay gente aquí, Carlos Navarro, pregúntele si va por la alcaldía de Quito. No todavía. No todavía es, no para este 2019. No todavía. ¿Cómo están moviéndose ahí las frutas, ¿no? O sea, hemos visto encuestas últimamente, hay una de Sedatos, que fue la última que pude revisar, que ponía prácticamente un empate técnico al general Moncayo con el Loro Mero, el señor Jorge Yunda,
y de ahí muy por abajo el resto, ¿no? En el que aparecía Gustavo Baroja, en el que aparecía el señor Andrés Páez, pero ya con porcentajes muy pequeños, incluso el actual alcalde Mauricio Rodas con cerca del 6. El tercero que salía en esa encuesta era el señor capitán, el capitán Zapata, que no es capitán, creo que ya es mayor o alguna cosa así, con un 14%. Básicamente lo que queda claro es volver a Moncayo, Loro Mero, o una continuidad de Suma a través de o el alcalde Rodas o el coronel mayor capitán Zapata. La situación de Quito es insostenible. Yo no le desearía a la ciudad continuidad, pero también aprendimos en la elección pasada que siempre puede ser un cambio para peor, ¿no? Así que ojalá tengamos la capacidad de cambiar para mejor. Quito está en este momento discutiendo problemas que supuestamente debimos haber superado hace 20 años. Estamos discutiendo baches, estamos discutiendo agua y estamos discutiendo que no nos recogen la basura. En una ciudad que debería estar discutiendo innovación, en una ciudad que debería estar discutiendo empleo, producción, cómo se inserta en el mundo, cambio climático, estamos discutiendo si recogen o no recogen la basura. O sea, realmente la situación de Quito nos obliga a todos, ojalá, a tener altas dosis de generosidad y ver si somos capaces de tener un candidato o una candidata que pueda gestionar la ciudad y que pueda ganar la elección. ¿Apoyarías al general Moncayo en eso? Yo creo que hay que apoyar al mejor candidato o a la mejor candidata posible y hay que hacer un esfuerzo para hacerlo. Estoy hablando específicamente del general Moncayo. Veamos cuáles son los candidatos. El general Moncayo tuvo una gran gestión como alcalde de Quito. Si esa es una de las opciones frente a lo que estamos viendo en este momento, claro, pero esa es la discusión que todavía me parece que está pendiente en el país. Vamos a ser capaces de construir una candidatura que aglutine para ganar la elección y luego para hacer una gestión de la ciudad, para construir acuerdos. Es una ciudad que necesita tomar decisiones complicadas. No podemos seguir todos manejando nuestro auto todos los días, no podemos seguir haciendo crecer el parque automotor, no podemos seguir sin tomar algunas decisiones. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está ese proyecto? ¿Cuáles son los candidatos o el candidato o la candidata que lo representa? ¿Y cómo vamos a hacer para que Quito no siga retrocediendo? ¿Y en Loja se lanzará el Chato de nuevo? Es probable que se lance el Chato de nuevo, terrible, ¿no? Dios No mío. logramos salir de... Lojanos, reaccione algún día en su vida, por el amor de Dios. Lojanos, quiteños, todos, claro. ¿no? Pero ahí regresamos a este tema de la política. El hecho de que vayamos a elecciones con papeletas tan parecidas a las papeletas de hace 30 años, dice cosas sobre el país, dice cosas sobre la sociedad, dice cosas sobre la renovación política, y a veces ni siquiera son las mismas caras, sino las mismas ideas, que es más grave. Exactamente. Porque el país ha cambiado mucho en 10 años, en 20, en 30. Entonces no es solamente las mismas caras, sino las mismas ideas, los mismos discursos. Creo que estas elecciones seccionales ojalá nos den alguna salida distinta. Queridos amigos, esta ha sido una conversación riquísima con María Paula Romo. Agradezco a las 400 personas que han estado con nosotros durante esta conversación de manera sostenida, lo que quiere decir que yo soy más entretenido y mejor entrevistador que el señor Boscan. Mentira, Anderson, seguro estás viendo esto. Te seguimos esperando. Estaremos atentos el día de hoy, como les contamos, a las 4 de la tarde inicia la votación del Consejo de Participación Ciudadana. En la posta les informaremos lo que sea más importante y lo que necesiten saber, que es al final también cómo queda conformado este superpoderoso Consejo de Participación. Muchas gracias, María Paula, por acompañarnos. Qué gusto. Y nos vemos mañana. El mismo entrevistador, otro entrevistado o entrevistada. Los espero. Fuerte abrazo.